¿Qué tal, Virginia? Eh, ¿Saben si vienen todos? Porque si no, lo cambiamos para mañana y veo cómo hago, ¿no? ¿Qué dicen? Si no viene nadie, prefiero cambiarlo para mañana. Si no viene nadie más, para que aprovechen un poquito la clase, ¿no? O para el viernes, vamos a ver cuándo puedo, pero en algún momento lo hacemos. Si les parece, hacemos así, a menos que alguien me diga algo ahora, pero parece que escogí mala hora. Vaya, vamos a esperar unos minutos a ver si viene alguien más. Y si viene, yo ya escribí, estoy conectado, a ver si la gente puede, a lo mejor la gente no puede y no dice nada por pena, peor. Bueno, dijo que no le daba tiempo de llegar a Eduardo, sí, ya lo vi. Pero como somos cuatro, parece que no le ha dado tiempo a nadie. Así que esperamos unos minutos. Si vienen 10 personas, lo hacemos la clase. Y si no, entre mañana y ya somos 5. ¿Qué dicen? Somos 5. Yo creo que vale la pena dejarlo para mañana o pasado mañana. ¿Les parece? Eh, si pueden hablar o decir algo en el chat. Somos solo 5 personas y yo 6. ¿Qué dicen? Oh, parece que se murió alguien más. Ok, ya somos 6. Vamos a ver. Somos 7. Somos 7. Esperamos un poquito, un poquito. Y por lo menos, si no les doy la guía, aunque no les dé la clase muy como siempre, les doy las ideas fundamentales y ya está. Y trabajan un poquito ustedes. A ver si lo puedo meter aquí. Sí.
Un segundito. Ok, vamos para allá. ¿Cuántos somos? Somos 8. Bueno, vamos a hacerlo. Venga. Entonces voy a compartir mi pantalla y estas son las dos cosas que me quedan por explicar. Una es la definición de límites, que es la que vamos a ver ahora, y luego quiero repasar la regla de la cadena con algún ejemplo un poquito más difícil, o que más sofisticado. Entonces voy a compartir mi pantalla, a ver si tengo suerte y me deja compartirla. Sí, me dejó, ¿verdad? Sí, Ok, Sí. entonces ustedes tienen esta clase que es la clase de Oliver de límites de campos escalares y aquí está la definición formal de límite. Esto está en Canvas y está en la déjenme verlo, semana 11 yo creo, contenidos, si van a contenidos y van a la semana 11. Ahí van a ver definición formal de límite para funciones de dos variables. Epsilon, delta, definición de límite. Lo tienen allá. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de los que ya están aquí en esta guía y vamos a revisar cómo funciona esta definición de límites. Entonces, lo primero que habla es, fíjense que x0 es un punto, pero fíjense que tiene como un vector. Entonces se refiere al punto que está caracterizado por el vector que apunta desde el origen al punto en cuestión, x0. Entonces ese es un vector en Rn. En realidad es muy general lo que hay aquí. No hace falta ser tan general porque siempre trabajamos en R2 o en R3. Entonces en R3 pues es un vector apunta, que apunta hacia el punto. Y el punto, el vector x0, es el vector que tiene x unidades, x0 unidades en la dirección y, más y0 unidades en la dirección j, más z0 unidades en la dirección k. Es decir, que es el punto x0, Profe, y0. ¿Sí? no sé, está viendo la pantalla, se ve como borrosa. No sé si solamente me pasó a mí o a los demás también. ¿Está pasando a todos? No, no veo nada. No ve nada, pues vuelvo a compartir. A ver, a ver, a ver. Segundito. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ok. Entonces estaba diciendo que primero aquí hay unas cuantas definiciones previas a la definición. La primera definición es que es una bola
es centrada en el punto X0 del radio R. Y esa bola es el conjunto de todos los puntos tales que la distancia, el valor absoluto representa la distancia entre el punto X0 y cualquier punto X sea menor que R, menor que el radio de la bola. Entonces, una bola centrada en el punto X0 con radio R consiste como en un círculo, en 2 dimensiones sería un círculo centrado en el punto X0 y Y0 de radio R consiste en todos los puntos cuya distancia del centro al punto es menor que R. Tiene sentido definir una bola de esta manera. En una dimensión sería así, en 2 dimensiones sería de esta manera, que la distancia, esta distancia de un punto a X0 y Y0, al punto X0 y Y0, esta distancia esté dentro de la bola, sea menor que el radio de la bola. Entonces, entonces hay otras definiciones. ¿Cuál es el punto interior a un conjunto U? Bueno, son los puntos que son que están dentro de la bola. Es decir, la bola contiene muchos puntos, entonces esos puntos se llaman puntos interiores. Y los puntos que están en el límite son puntos frontera. Y dentro de la bola forma un conjunto que se llama abierto. Son todos los puntos que están dentro de la bola y los puntos frontera más los puntos interiores hacen una bola que se llama cerrada. Ok, entonces aquí está que el conjunto es cerrado si contiene todos los puntos frontera y los puntos interiores. Entonces vamos a ver la definición del límite, que es una línea. Es una línea, pero es una línea complicada de entender al principio hasta que le agarran el vocabulario matemático. Aquí dice, ¿cuál es la definición de que el límite cuando x tiende a x0? Es decir, si estamos hablando de 2 dimensiones, es cuando x, y tiende a x0, y0. Es decir, yo me acerco al punto. Y aquí no dice cómo me acerco. Quiere decir que me acerco por todos los posibles caminos. Es decir, aquí yo estoy en el plano XY, tengo un punto X0 y Y0. Yo me acerco al punto por algún lado y cuando me acerco, los valores de la función f de x, y o z, que el z estaría mirando hacia sus ojos, van cambiando. Y a medida que me voy acercando, los valores se acercan a un valor. Si me acerco por esta dirección al punto en cuestión, los valores se acercan a un valor. Si me acerco por esta dirección, a medida que me voy acercando, los valores de la función se van acercando a un cierto valor. Digamos que por todas las direcciones por donde yo me acerco al punto, todos los valores se acercan al valor de L. Entonces, si eso ocurre, yo diré que L es el límite, es decir, cuando el punto X se acerca al punto X0, X0, Y0, cuando el punto XY se acerca al punto X0, Y0 por cualquier camino, si el valor de la función se acerca a L, entonces yo diré que L es el límite de la función. Pero ahora bien, esa es la idea intuitiva. Ahora, ¿cómo se escribe esto? Se escribe de la siguiente manera, fíjense, para todo épsilon mayor que 0. A mí me gusta leer para todo, para cualquiera.
cualquier épsilon que usted elija. ¿Qué significa épsilon? Radio, longitud. Es decir, ustedes separan en L, y ustedes escogen un épsilon, digamos 0.5 hacia abajo, hacia arriba y 0.5 hacia abajo. Entonces, si L es 5, si el límite fuera 5, esto sería 5.5 y esto sería 4.5. Y esto sería el eje Z. Y esto sería el eje Z. ¿Qué pasó aquí? Se borró. Se borró algo. Entonces, si yo me voy acercando al punto, entonces la idea es la siguiente. Imagínense que ustedes caminan por el plano XY. Y encima del plano XY hay un techo, que es el valor de la función. El techo puede tener una forma muy rara. Es el valor de la función f de XY. Se lo pueden imaginar como un plano el techo o se lo pueden imaginar como un semicírculo o como un paraboloide que está alto, como quieran que se lo imaginen. A medida que usted se acerca a un punto, los valores de la función van cambiando. Y cuando usted se acerca y se acerca y se aproxima al punto, pero nunca llega al punto, nunca llega al punto, esto es muy importante, en un proceso de límite usted no toca el punto, usted se acerca, se acerca, se acerca más, siempre se está acercando más. Entonces los valores de la función tienden hacia un cierto valor. Digamos que ese valor es L. Entonces ahora, ¿cuándo diremos que L es el límite? Diremos que si el valor de L es L y si escogemos un épsilon, empezamos escogiendo un épsilon de 0,5, de manera que esto es L más 0.5 y L menos 0.5. ¿Qué significa escogemos un épsilon? Escogemos una distancia sobre L para crear un intervalo. Entonces el teorema dice, para cualquier épsilon que usted agarre, para cualquier épsilon que usted agarre, si en el plano XY usted está en la bola centrada alrededor del punto X0, Y0, y usted se acerca por cualquier dirección, si la distancia, y digamos que usted está aquí, si esta distancia es menor que el radio de la bola que usted escogió, el radio de la bola lo llamamos delta. Entonces lo que dice es, para cualquier épsilon mayor que 0, cualquiera que usted elija, si el punto en el cual usted se está aproximando al punto X0, si la distancia del punto X menos X0 es menor que delta, es decir, usted está dentro de la bola, entonces para cualquier épsilon mayor que 0 tiene que ocurrir que f de x, la distancia de los puntos f de x menos el límite, esta distancia tiene que ser menor que épsilon. Entonces, el teorema está en encontrar la función delta de épsilon. Para probarlo, yo tengo que darle un input a épsilon, es decir, 0.5, en este caso épsilon was 0.5, y encontrar quién es el delta que produce que todos los puntos aquí adentro se meten aquí. La distancia está entre L más 0.5 y L menos 0.5. Luego, como el teorema dice que es para todo épsilon, luego escogeré otro épsilon y veré qué delta existe aquí abajo
que hace que todos los puntos, el delta va a ser más pequeño normalmente, que hace que todos los puntos ahora se metan dentro de este pequeño intervalo. Entonces la definición es una línea solamente, pero trabajar con la definición no es tan fácil y simplemente sirve para probar que existe el límite. Los problemas en matemáticas de existencia son los más difíciles de probar. Entonces, repito de nuevo, el límite de una función cuando x se aproxima a x0 de la función f del punto x0, y0 en dos dimensiones sería así. El límite cuando x, y se aproxima a x0, y0 de f de x, y de la función, yo diré que esto es igual a L, es decir, que se aproxima a ese valor a medida que yo me aproximo al punto, a medida que yo me aproximo al punto, se aproxima a ese valor, diré que es L si ocurre lo siguiente. Si para cualquier epsilon que yo se me ocurra agarrar, epsilon igual a 0.00001, un epsilon muy pequeño. Si existe un delta tal que cuando la distancia del punto al punto que me estoy aproximando es menor que delta, entonces la distancia de L al valor de la función tiene que ser menor que epsilon. Entonces, vamos a hacer una demostración para, para, para este límite. Entonces tenemos que probar que este límite existe. Y tenemos que demostrar que el límite no solamente existe, sino que es cero. ¡Wow! Calcularlo, ¿cómo lo calcularían ustedes este límite? Es decir, si yo no les diera que esto es cero y les digo cuál es el límite, ¿qué harían ustedes para calcularlo? Digamos, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función 2x y cuadrado dividido entre x a la 4 más y cuadrado. ¿Qué harían para encontrar este límite? El problema nos está diciendo que es cero, pero ¿qué harían ustedes para encontrar este límite? Fíjense que el límite es cuando el punto se aproxima a 0, 0. No pueden hacerle input al 0 y 0, 0 y 0, porque no, ese no es el límite. Eso es cuando, estamos hablando cuando se aproxima el punto XY al punto 0, 0. Entonces, ¿cómo haría ustedes este límite? Ustedes dirían, bueno, déjenme aproximarme por una línea recta. Y igual a 3x. Y igual a 3x es una línea recta que se aproxima al punto 0, 0. Entonces, el x, Bueno, sería más conveniente x al cuadrado. sí, también puedes aproximarte con y igual a x al cuadrado, si quieres. Y igual a x cuadrado, o en realidad lo que te conviene en este problema es aproximarte con la curva x de y igual a y cuadrado. Esta es la curva que te conviene. Entonces, si tú te aproximas por la curva x de y igual a y cuadrado, que es esta curva, ok, esta es la curva x de y, cuando y igual a 1, x igual a 1. Cuando y igual a 2, el output x es 4. Cuando y igual a menos 1, el output es 1. Cuando y igual a menos 2, aquí menos 2, el output x de menos 2 es menos 2 al cuadrado, que es 4. Luego es esta parábola. Entonces, si yo me aproximo por esta parábola, pues entonces pongo, donde ponga
X, donde ponga X, pongo Y. Entonces aparecería Y cuadrado por Y cuadrado dividido por Y cuadrado al cuadrado, Y a la 4 más Y cuadrado. Y sería el límite cuando Y tiende a 0. Porque aquí me aproximo al punto 0, 0, porque X depende de Y. Cuando Y tiende a 0, X tiende a 0. Cuando Y tiende a 0, la X tiende a 0. Entonces ahora tendría que calcular este límite. Entonces este límite sería el límite cuando Y tiende a 0 de 2 veces Y a la 4 dividida entre Y a la 4 más Y cuadrado. ¿Cómo haría este límite? Sería igual al límite cuando Y tiende a 0. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Yo diría por Y Bueno, podemos dividir todo entre 4. entre podemos dividir entre Y cuadrado y quedaría 2 veces Y cuadrado dividido entre Y cuadrado más 1. Si dividimos arriba entre Y cuadrado. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces este límite, ¿a qué tendería? Cuando Y tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 1. Cuando Y tiende a 0. Luego, esto tendería a 0. Y así resolveríamos el límite. Esto no nos prueba que el límite existe, porque pudiera ser que el límite fuera diferente de 0 si yo me acercara por la curva Y igual a 3x. Pues vamos a acercarnos por la curva Y igual a 3x. Oh, yo no sé por qué se me borró. Bueno, vamos a acercarnos por la curva Y igual a 3x. Entonces, si Y es igual a 3x, vamos a ver cuál es el límite. Yo quiero calcular el límite cuando XY tiende a 0, 0 de 2x y cuadrado dividido entre x a la 4 más y a la 4. Cuando yo me acerco por la curva y igual a x, lo que tengo que estar seguro es que llego al punto 0, 0. Y es verdad que llego al punto 0, 0 porque la curva y igual a 3x es una curva con pendiente 3 que pasa por el punto 0, 0. Luego esta curva me sirve. Entonces, este límite será igual al límite de 2 por x y por 9x cuadrado, dividido entre x a la 4 más 3 a la 4, 81, x a la 4. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Entonces sería igual al límite cuando x tiende a 0 de 18x cubo dividido por x a la 4 más 81 veces x a la 4. Entonces, ¿cómo haría ahora este límite? No me he confundido, ¿verdad? 2x Mm, y y cuadrado es 9x cuadrado, x a ya, la pero es- 4, 3 por 9, 3 por 3 son 9, 9 o x a la 4. Entonces esto sería igual a 18 x cubo que divide x a la 4 que multiplica a 1 más 81. Pero 1 más 81 son 89. Entonces serían 18 sobre 82, perdona, mm, 82 x cubo entre x a la 4. ¡Wow! Y entonces, ¿no me he confundido seguro? Déjame ver el límite. 2xy cuadrado. No, sí, lo único que se confundió fue con la Y, que está al cuadrado, la segunda Y. Es Ah, que quedaría 9x al cuadrado. O sea, quedaría 2x por 9x al cuadrado entre x al cuadrado más 9 por x al cuadrado. O sea, ahí puso fue un 4. aquí es un Queda 9. Aquí es un 9x cuadrado.
¿verdad? Sí. Ahora sí, ya decía yo, digo, cónchale. Perdón, ya decía yo, estaba viendo mal. Entonces, y aquí es y cuadrado, ¿no? Sí. X a la 4 más y cuadrado. Y aquí y cuadrado. Entonces sería esto y este límite. Si existe, tiene que dar lo mismo que daba el límite anterior. Y el límite anterior era 0. Entonces esto es 18x cubo dividido entre x a la 4 más 9x cuadrado. Entonces, si divido todo entre x cuadrado, voy a tener 18x dividido entre x cuadrado más 9. Y es el límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 9 y el cociente tiende a 0. Luego da de nuevo 0. Para encontrar este límite formalmente usted tendría que encontrar infinitas líneas y demostrar que para todas las líneas el límite da lo mismo. Entonces podría usted escribir así. Si agarro y igual a mx y m cambia, pues ya tengo infinitas líneas. Entonces vamos a hacer el límite usando y igual a mx. Entonces sería el límite cuando x, y tiende a 0,0. ¿De qué función? De la función 2xy cuadrado dividido entre x4 más y cuadrado. Entonces ahora la función y es mx y yo voy a ver si ese límite depende de m. Si ese límite depende de m, estoy fregado, porque el límite va a ser diferente dependiendo del valor de m. De manera que este límite no puede depender de m. Vamos a hacerlo. Entonces este será igual al límite. Cuando x, y tiende a 0,0. ¿De qué? De 2x por y cuadrado. M cuadrado, x cuadrado. Dividido entre x a la 4 más y cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Y yo quiero ver que este límite es 0 independientemente del valor de m. Entonces habré demostrado que el límite es 0 por cualquier recta que usted se vaya hacia el punto 0, 0. Entonces será igual al límite. Cuando x, y tiende a 0, 0, o cuando x tiende a 0, porque ya solamente depende de x, y cuando x tiende a 0, y tiende a 0, porque cuando x tiende a 0, la y tiende a 0. De 2x cubo m cuadrado dividido entre x a la 4 m cuadrado x cuadrado. Entonces vamos a dividir todo entre m cuadrado x cuadrado. Entonces será igual al límite cuando x tiende a 0 de 2. Si divido entre m cuadrado x cuadrado, voy a dividir el numerador entre m cuadrado x cuadrado, el denominador entre m cuadrado x cuadrado. Entonces aquí va a quedar 2x. Y aquí va a quedar x a la 4 entre m cuadrado por x cuadrado. Es decir, va a quedar x cuadrado entre m cuadrado más 1. Es decir, va a quedar 2x, el límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado dividido entre m cuadrado más 1. Ahora, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador
tiende a 0 porque 0 dividido entre cualquier número es 0. Y 0 entre 1 es 0. Luego acabo de demostrar que el límite siempre es 0 si me voy por cualquier curva y igual a mx. Porque el límite no depende de m. Al final, cuando x tiende a 0, esto se hace 0. Porque 0 entre 3, si la pendiente es 3, 0 entre 3 al cuadrado es 0. Entonces, ahora se trata de armar una definición formal, una prueba formal de que el límite es 0. Entonces, ¿cómo decía cómo decía el teorema? El teorema decía, segundito, mamá, Nada, que hay en mi vida. bien, bien, ¿y ¿Qué tú? tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo estoy Alegre. bien. Ok, ok. Mireya se acaba de ir. Sí, ya llegó. No, se acaba de ir hace un ratito. Acaba de embarcar, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, mamá, te voy a Bueno, dejar porque estoy en una clase. bueno, hasta luego. Bueno, Un beso, chao. un beso. Chao, chao. Bueno, entonces, si el límite es 0, yo tengo que probar que f de xy menos L en valor absoluto, si esto es menor que epsilon, para cualquier epsilon que haya, tengo que escoger un delta que si la distancia del punto en x, y al punto en cuestión, el límite, si la distancia es menor que delta, es decir, si raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, entonces f de x, y menos l es menor que epsilon. Entonces, fíjense, el valor inicial que tenemos es que la distancia del punto al 0, 0 es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y este es el delta. Delta tiene que ser menor que esta distancia, menor que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo tengo que relacionar esta distancia f de xy menos l con este delta. Vamos a ver cómo lo relaciono. Agarro la función menos el límite, menos 0. La función menos el límite, pues en valor absoluto es 2 veces el valor absoluto de x, y cuadrado no me hace falta ponerle valor absoluto, a x a la 4 no me hace falta ponerle valor absoluto porque x a la 4 siempre es positivo, y lo mismo a y cuadrado. Entonces va a quedar 2 veces el valor absoluto de x por y cuadrado entre y cuadrado. Entonces esto va a ser menor o igual si yo quito el x a la 4, esto va a ser mayor que esto. Entonces esto va a ser menor o igual, o este factor va a ser mayor que este, si es quito el x a la 4. Ahora, el y cuadrado se va con el y cuadrado de manera que esto es igual a 2 veces el valor absoluto de x. Pero el valor absoluto de x es la distancia de 0 a x. Pero la distancia de 0 a x es menor que esta distancia de x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. Y esta distancia es delta. De manera que esto es menor que 2 delta. Y este es el epsilon que tengo que agarrar. Si el epsilon es 2 delta, yo estoy seguro que todos los puntos se meten allá. Entonces lo que yo tengo que encontrar es delta de epsilon. Pero como 2 delta es el epsilon, entonces delta es simplemente epsilon sobre 2. Es decir, ¿qué está queriendo decir esto? Es decir, usted escoge aquí un epsilon en L
digamos 0.5 y 0.5. ¿Qué delta tiene que escoger en el plano XY para que todos los puntos de la bola que considere acercándose al punto 0,0 se metan? Un delta que sea la mitad de esto, 0.25. Todos los puntos se me van a meter adentro. Y esta manera de demostrar que el límite existe porque todos los puntos se meten adentro son las pruebas formales, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a ver otro. No se frustren con estas demostraciones, simplemente porque tienen sus trucos, ¿no? Y son enredadas, son demostraciones enredadas que no conducen a calcular el límite, conducen solamente a dar una prueba de que el límite existe y es el valor que te dieron, no lo calculaste. Entonces, si quieren, vamos a hacer este último ejercicio, x menos 1, o vamos a hacer este de allá. Entonces, esta es la función f de x, y y z. Y yo me acerco al punto, al origen, al 0, 0, 0, y yo quiero demostrar que el límite es 0. ¿Podrían ustedes calcular que el límite es 0? Bueno, en principio sí, y ese es el trabajo real. Demostrarlo es un trabajo tedioso que no consigue. Fíjense que el límite ya me lo están dando. Entonces, para demostrarlo tenemos que agarrar la función menos el límite. El límite ya dice que es 0. O sea, ya nos lo dieron, no hay que encontrar el límite. Entonces, f de x, y, z menos l en valor absoluto. Y tenemos que hacerlo menor que épsilon. Pero cuando hagamos la relación entre lo que nos sale aquí y la distancia que hay del punto x, y, z al punto 0, 0, 0, que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, cuando hagamos que esta distancia sea menor que delta, entonces como va a aparecer aquí el delta otra vez, diremos, oh, esto es 3 delta, luego el épsilon va a ser igual a 3 delta. Luego el delta de épsilon que necesito es 1/3 de épsilon. De nuevo, si pongo aquí un épsilon, si el límite es 0, y bueno, aquí no lo puedo dibujar porque es una función de 3 dimensiones, pero si el límite es 0 y hago una esfera de radio, digamos que épsilon igual a 1, de radio 1. Entonces, la distancia entre el punto que se acerca y el punto 0, 0, 0 tiene que ser 1/3 para que todos los valores confluyan al valor 0. Entonces es un poquito enrollado, pero me pidieron que lo diera esta parte, que normalmente en los libros de texto no está, y no está porque en realidad es una parte sofisticada de las matemáticas que se estudian en matemática avanzada. Y por otro lado, es una parte que no te lleva al resultado, te lleva a probar algo, ¿no? Entonces, bueno, yo no considero que esta parte es muy interesante. De hecho, en la mayoría de los libros modernos, esta parte ya no se estudia. Lo dan por encima, escriben la definición rápida y siguen para adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que yo quisiera es practicar un poquito más la regla de la cadena. Entonces vamos a ver, vamos a hacer algún ejemplo
para calcular la derivada segunda. Digamos que yo tengo la función f. Digamos que la función f depende de x y depende de y. Y digamos que x depende de r y de s. Y y depende de r y de s. Y digamos que x es r más s. Y es igual a r menos s. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estamos así. Y vamos a escribir una función f de x, y, pero vamos a usarla para luego. F de x, y igual a, digamos, seno de x por y. Digamos, pero no la usemos todavía, pero imaginemos que existe una función f de x, y. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la derivada parcial de f respecto de r? ¿Me lo dicen? ¿Me lo dicen? Bueno, sería la derivada Respecto de x, más f con respecto de t, que es la... A ver si me está poniendo el internet. ¿El internet estable? ¿ok? Sí. Sí. Entonces vamos a hacer esta derivada parcial. ¿Y cuál sería la derivada parcial de? Vamos a hacer esta derivada parcial. Sería la derivada parcial de f con respecto de r. Fíjense que en principio yo no sé que f de x, y es seno de x por y. Fíjense que x por y en función de r y s sería r más s por r menos s. Es decir, sería seno de r cuadrado menos s cuadrado. Pero en principio yo no sé qué función es, si es seno, si es coseno, si es x por y, no sé qué función es. Entonces lo tengo que dejar denotado como f. Entonces sería la derivada de f con respecto de x. Ahora, la derivada de x con respecto de r, yo sí sé cuál es. ¿Cuánto es? 1. 1 por 1. Más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada de y con respecto de r. ¿Cuánto es? 1. 1. 1 también. La derivada de y con respecto de r igual a 1. Entonces ahora yo tengo que la derivada de f con respecto de r es igual a la derivada de f respecto de x más la derivada de f con respecto de y. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo hago la derivada segunda? Es decir, ¿cómo hago la derivada con respecto de r de la derivada de f con respecto de r? ¿Cómo hago la derivada segunda de f con respecto de r? La manera de hacerlo y de pensarlo es así. Esta función es la derivada de f con respecto de r. Entonces la puedo escribir así, f sub r, la derivada de f sub r. Y f, la función f, la derivada de f con respecto de r, depende de x y depende de y. Y la x sigue dependiendo de r y de s. Y la y sigue dependiendo de r y de s. Entonces, ¿cómo haré la derivada segunda? Entonces será la derivada con respecto de r. De la derivada de f con respecto de r. Oh, yo sé cuál es la derivada de f con respecto de r. La derivada de f con respecto de r es la derivada de f con respecto de x más la derivada de f con respecto de y. Y ahora el segundo paso es hacer la derivada con respecto de r de esto.
Entonces, si yo quiero hacer la derivada con respecto de R, de la derivada de f con respecto de R, vamos a hacerlo mejor, para ponerlo así. Vamos a hacerlo mejor. Sería la derivada de R con respecto de R de f sub R. ¿Están de acuerdo? Entonces yo me iría ahora al esquema de los árboles y diría, la derivada con respecto de R de f sub R es la derivada de f sub R con respecto de x por la derivada de x con respecto de R, más la derivada de f sub R con respecto de y por la derivada de y con respecto de R. Entonces yo diría que esto es la derivada con respecto de x de f sub R por la derivada de x con respecto de R, que es 1, más la derivada de f con respecto de y. Pero tengo esta derivada hecha. Esta es la derivada de f sub R con respecto de y. Más la derivada con respecto de y de f sub R por la derivada de y con respecto de R, que es 1. Ahora tengo que escribir de nuevo esto otra vez. La derivada con respecto de x de f sub R, pero f sub R es esto. Es la derivada de f con respecto de x más la derivada de f con respecto de y. Más la derivada con respecto de y de f sub R. Pero f sub R es la derivada de f con respecto de x más la derivada de f con respecto de y. Oh, y ahora quedaría la derivada segunda de f con respecto de x cuadrado más la derivada de f con respecto de x y con respecto de y más la derivada de f con respecto de y con respecto de x. Y esto sería la derivada segunda de f con respecto de r. Más la derivada segunda de f con respecto de y cuadrado. ¡Wow! Entonces la derivada segunda de f con respecto de r al cuadrado sería igual a la derivada segunda de f con respecto de x cuadrado, más la derivada segunda de f con respecto de y cuadrado, en este caso, más 2 veces la derivada segunda de f con respecto de x, y. ¿Ok? ¿Ok? Ok, Entonces, el truco está en lo siguiente. A ver si puedo buscar un ejemplo en el libro. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. T de R, imagínense la temperatura T de XY. Es decir, yo tengo el plano XY y en cada punto hay un valor de temperatura. Ahora, imagínense que yo cambio las variables a R y teta. Es decir, que si estoy en el punto XY, ahora las variables son R y teta. Y yo tengo este diagrama. Tengo T. Tengo dos diagramas que puedo pensar diferentes. El primer diagrama que puedo pensar es, tengo T, depende de X y depende de Y. Ahora fíjense, si estoy usando coordenadas polares, la X es, ¿qué será la X? Será R coseno de teta. La Y será R seno de teta. La X es el R por el coseno de teta. Y la Y será igual a la R seno de teta. Esto significa que si usted me da R y teta, yo puedo obtener X y Y. Si usted me dice que R vale 1 metro y teta vale 30 grados, la X
vale 1 por coseno de 30. La y vale 1 por el seno de 30. Luego, estas ecuaciones convierten de r en teta, los convierte en x y y. Ahora, fíjense cuáles son las ecuaciones inversas, las ecuaciones que convierten de xy, dado xy, quién es r y teta. Entonces, dado xy, quién es r y teta, pues yo sé que r es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si lo ven en el dibujo, r al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. De manera que yo sé que r, si usted me da r, si usted me da x y y, yo le puedo dar r. ¿Y cómo puedo obtener el teta? ¿Alguien me dice? Este ángulo teta, usted me tiene que dar x y yo te voy a escribir aquí una ecuación que si usted me dan x y y, obtengo teta. ¿Qué escribirían para teta? Teta, ¿Qué escribirían? ya, pero teta es un ángulo, Escribirían tangente de teta no es sé. y sobre x. La tangente de este ángulo teta es y sobre x. Pero como lo que yo quiero es teta, escribiría teta igual a arco tangente de y sobre x. De manera que las dos ecuaciones que me convierten de xy a r teta son estas dos ecuaciones. Y las dos ecuaciones que me convierten de r teta a xy son estas dos ecuaciones. Son diferentes las ecuaciones. Una convierte en una dirección y el otro convierte en la otra dirección. Este conjunto de ecuaciones convierte r y teta en x y y, mientras que este otro conjunto de ecuaciones convierten x y y, usted me da el input x y yo consigo el r. Usted me da el input y x o x y yo consigo el teta. Entonces, son ecuaciones que funcionan de esta manera. Entonces, ahora, yo puedo tener estos dos diagramas. Vamos a jugar con estos dos diagramas. Yo puedo tener T, la temperatura, o la función, o F, o W, que depende de X y depende de Y. Y la X depende de R y de teta. Y la Y depende de R y de teta. O yo pudiera tener este diagrama. La T, que depende de R y de teta. Y la R, que depende de X y de Y. Y la teta, que depende de X y de Y. Fíjense que cuando estoy poniendo estos dos gráficos, yo estoy diciendo que la T depende de X y de Y. Y la X depende de R y de teta. Entonces yo estoy usando la ecuación X igual a R coseno de teta, porque la X depende de la R y la teta. Y yo estaba usando la ecuación E igual a R seno de teta, porque la Y depende de R y de teta. ¿Qué ecuaciones estoy usando aquí? Si yo digo que T depende de R y de teta. Fíjense que T, la temperatura en el punto XY, es la misma temperatura que la del correspondiente al punto correspondiente, a R y teta. Es el mismo valor, tiene que ser el mismo valor. Entonces, ¿qué ecuaciones hay aquí involucradas? Aquí está la R que depende de X y de Y. Luego la ecuación que está involucrada es R igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y aquí está la
teta que depende de X y de Y. Entonces aquí está involucrado teta igual a arco tangente de Y sobre X. ¿Entendieron estos dos diagramas antes de empezarnos a jugar con los diagramas? Sí. Ok. Entonces, digamos que yo ahora quiero, fíjense que si yo quiero la derivada parcial de t con respecto de r pasando por las x, yo agarraría este árbol. Y si yo quiero la derivada parcial de t con respecto de x pasando por las r y por las tetas, yo agarraría este otro árbol y agarraría estas ecuaciones. Entonces tengo que estar muy claro qué es lo que quiero calcular. Entonces, vamos a calcular con el primer árbol. Ok, vamos a calcular con el primer árbol. En el primer árbol, yo puedo calcular la derivada parcial de t con respecto de r. ¿Cómo la calcularía? ¿Me lo dicen? No sé si alguien más quiere hablar. La derivada de t con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de r más la derivada parcial con respecto de t respecto de y por delta y con referente a delta r. Entonces, ahora la x está relacionado con la r y con la teta por esta ecuación. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de r? Si x igual a r coseno de teta, ¿cuál es la derivada parcial de x con respecto de r? Menos r seno de teta. No, es coseno de teta. Ah, no sé. Ok, la derivada parcial de x con respecto de r, coseno de teta es una constante y la derivada con respecto de r es 1. Entonces, coseno de teta. ¿Cuál es la derivada parcial de y con respecto de r? Seno de teta. Seno de teta. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de t con respecto de r? Es la derivada parcial de t con respecto de x por el coseno de teta más la derivada parcial de t con respecto de y por el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces a esto lo voy a llamar t sub r, la derivada parcial de t con respecto de r. Y ahora lo que quiero es enseñarle cómo calcular la segunda derivada. Ahora yo quiero calcular la... Entonces ahora yo tengo t sub r, tengo x, tengo y, tengo r, tengo teta, tengo r y tengo teta. ¿Y cuál es la derivada parcial de t sub r respecto de r? ¿Me lo dicen? Sería la derivada parcial de t de r con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de r y lo mismo para y. Muy bien. ¿Y cuál es la derivada parcial de x con respecto de r? Eso ya tenemos. Es coseno de teta. Y sería coseno de... La derivada Sí, parcial de x con respecto de r es coseno de teta porque x es igual a r coseno de teta. Más la derivada parcial de
de la derivada parcial de t sub r respecto de y por la derivada de y con respecto de r, pero la derivada de y con respecto de r es seno de teta. Entonces ahora tengo que hacer un segundo juego y es la siguiente. Ahora tengo que reescribir esto de esta manera. La derivada con respecto de r. De la derivada con respecto de r de t. Esto es t sub r. Esto es la derivada segunda de t con respecto de r cuadrado. Igual a la derivada de t sub r con respecto de x. A la derivada con respecto de x de t sub r. Fíjense que se complica. Ahora t sub r ya lo obtuve antes, es esto. Entonces tengo que meterlo aquí. Es la derivada con respecto de x, es la derivada con respecto de x de t sub r. Pero t sub r es todo esto. Tengo que volverlo a meter aquí. La derivada de t con respecto de x coseno de teta más la derivada de t con respecto de y seno de teta. Entonces es la derivada por la derivada de x con respecto de r por coseno de teta. Entonces ya tengo esta parte escrita más la derivada con respecto de y de esta función. Y esta función es la derivada con respecto de y de t sub r. Pero t sub r es la derivada de t con respecto de coseno de teta más la derivada de t con respecto de y seno de teta. Y todo ello está multiplicado por seno de teta. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron el jueguito cómo lo hice? Primero obtuve t sub r, haciendo mi de esto. Luego tengo que encontrar la derivada de t sub r. Entonces escribo el mismo esquema. Y yo digo, bueno, si yo tengo una función aquí que depende de r de teta, bueno, la derivada parcial de t sub r respecto de r es de nuevo esta expresión. Pero este t sub r que hay aquí es es todo esto. Entonces este t sub r lo tengo que sustituir después. Entonces lo sustituyo. Y ahora vuelvo a operar. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Va a quedar igual a. ¿Cuál es la derivada con respecto de x de la derivada de t con respecto de x? Es la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado coseno de teta. Pero aquí hay un producto y tengo que sumar más la derivada de t con respecto de x por la derivada con respecto de x de coseno de teta. ¡Wow! ¿Y cómo haré esta derivada? ¿Cómo la haré? Sería conveniente usar el segundo árbol, ¿Cuál es el segundo árbol? el que Este. decíamos con respecto, sí, Bueno, lo puedes usar, pero ahora tienes que usar estas ecuaciones. sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver lo que pasa aquí. Esta es la derivada con respecto de x de algo, fíjense. Bueno, voy a seguir escribiendo. Más. Ahora va a aparecer la derivada con respecto de, y todo ello va a estar multiplicado por coseno de teta. Este coseno de teta. Ahora va a aparecer la derivada con respecto de x y con respecto de y de t por el seno de teta. Y va a aparecer también más la derivada de t con respecto de y por la derivada con respecto de x de seno de teta. Y todo ello está multiplicado por este coseno de teta.
Y aquí tengo que hacer lo mismo. Multiplicar esto, hacer la derivada de y con respecto de x y la derivada de con respecto de y de coseno de teta. Entonces, ¿cómo lo haré esto? Fíjense, este es el truco. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer x es igual a r coseno de teta. De manera que coseno de teta es x sobre r. Y r es x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora lo puedo derivar. Ahora puedo hacer la derivada de coseno de teta, la derivada con respecto de x de coseno de teta. Porque ahora será la derivada con respecto de x de esto. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a seguir haciéndolo. ¿Estamos claros lo que tenemos que hacer? Vamos a seguir. Vamos a revisar. Aquí hice la derivada con respecto de x de la derivada de t con respecto de x. Eso me dio la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado por coseno de teta. Como esto es un producto, tengo que derivar la derivada del primero, ya está aquí, por el segundo, ya está aquí. Ahora, el primero este, por la derivada del segundo, ya está aquí. Más la derivada del primero, este de aquí, quedará la derivada con respecto de t, de xy, por el seno teta. Más la derivada del primero, más el primero, por la derivada del segundo. Y todo ello multiplicado por coseno de teta. De acuerdo. Ok, por coseno de teta. Entonces, vamos a seguir haciéndolo. Venga. Y luego tengo que seguir escribiendo este otro término. Fíjense la cantidad de términos que hay que escribir. Más. La derivada. Díganme ustedes qué escribo para esta línea. Venga. ¿Qué escribo para esta línea? Toda esta línea. ¿Qué escribo? La derivada. La derivada parcial con respecto de t, la derivada parcial de y con respecto de x, por coseno de teta, Más. más la derivada con respecto de y por la derivada de t con respecto de y, eso sería 2 veces delta y con respecto de t por el seno de teta y todo eso multiplicado por el seno de teta. O sea, quedaría la derivada con respecto de y de la derivada de t con respecto de x por coseno de teta. Y esa sería la derivada del primero. O más el primero, derivada de t, por la derivada del segundo, por la derivada de y multiplicado por coseno de teta. Muy bien, sigan diciéndome el otro término. Esta derivada aquí. ¿Qué quedaría? Quedaría la derivada con respecto de y, de 2 veces y realmente, por el seno de teta, más la derivada con respecto de t, con respecto de y de x, el seno de teta. Por la derivada de con respecto de y de seno de teta. Y todo ello estaría multiplicado por seno de teta, por este seno de teta. ¡Ah! ¡Ah! Entonces ahora vamos a sumar esto con esto, pero hay que poner el valor de coseno de teta. Yo dije que si x igual a r coseno de teta, el coseno de teta es r sobre x, es x sobre r, y x y r es x cuadrado más y cuadrado, elevado a 1. Y esto me permite hacer esta derivada de acá. ¿Ok? También dije que y es igual a r seno de teta, de manera que seno de teta
es igual a y sobre r, o seno de teta es y sobre x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Y esta relación, seno de teta igual a esto, me permite hacer esta derivada con respecto de y. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta respecto de x? Bueno, es la derivada con respecto de x por x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque coseno de teta es esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? Es la derivada del primero, 1, por x cuadrado más y cuadrado a la un medio, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es un medio de x cuadrado más y cuadrado elevado menos un medio por 2x. Entonces aparece aquí un x cuadrado. ¿Ok? ¡Wow! Fíjense el chorizo que va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, este término lo tengo que meter aquí adentro. La derivada de y con respecto a... Lo puedo poner... No, Perdón. no, siga. Entonces, este término, y tengo que hacer lo mismo aquí con este otro término. Y tengo que juntarlos. Y cuando los junte, si ustedes van a un libro, se van a encontrar que esto tiene un resultado que dice, que no sé lo que dice porque nunca me acuerdo, pero que dice que la derivada segunda de t respecto de r al cuadrado es un choricito un poquito grande, pero no lo he terminado. ¿Ok? No lo he terminado porque es largo y tedioso. Ahora, yo recuerdo que había un método para cortar, un método muy rápido para cortar todos los cálculos, pero no me acuerdo ahora mismo cuál era el método. Voy a ver si lo encuentro el método y lo recuerdo y les hago un vídeo, pero me tienen que recordar. Y entonces, si les encuentro el método, se van a quitar de tanto cálculo. Resumen, cuando ustedes tienen la función t, la pueden tener en función de r y teta, y r la pueden tener en función de x y teta en función de x y y. Entonces ahora r depende de x y y. ¿Y cómo depende de x y y? Como x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Y teta depende de x y y. ¿Y cómo depende? Depende como arco tangente de y sobre x. Entonces tenemos un punto T que está en R y en teta, y ese punto a la vez es el mismo punto x, y. Y la relación es que x, y la relación que estoy usando es que x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio es el r. Es decir, que estoy pasando de un punto x, y al conocimiento del punto r, teta. El input es x, y. El output es r, teta. Este es el primer enfoque. El segundo enfoque es, yo tengo t de x y de y x depende de r y de teta, y y depende de r y de teta. Como x depende de r y de teta, las ecuaciones son que x en coordenadas polares, este es el r, este es el teta, entonces el x es r coseno de teta y el y es r seno de teta. Entonces ahora el esquema del árbol es diferente. Ustedes van a calcular aquí la derivada parcial de t con respecto de r o la derivada parcial de t con respecto de teta.
y van a tener que usar la derivada de x con respecto de r, que es coseno de teta. Y aquí el esquema es diferente. Aquí ustedes van a calcular la derivada de t con respecto de x y van a calcularla como la derivada de t con respecto de r por la derivada de r con respecto de x, más el otro lado. ¿Ok? Pero las ecuaciones son estas. Y para calcular la derivada segunda ya se dan cuenta que es un poquito un folloncito y solo en casos simples se aligera se aligera el cálculo, ¿no? Entonces le voy a encontrar cómo era que se hacía para calcular la derivada segunda. Para calcular la derivada primera no hay otro método, pero para calcular la derivada segunda sí había un truquito y no me acuerdo cuál era el truquito. Pero había una manera de escribirlo que te evitaba hacer los cálculos. Voy a revisarlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces revise la lección de definición de límites, haga un poquito más de problemas de estos y si no nos vemos, les mandaré un vídeo haciendo esto más fácil y les mandaré unos tips para el examen, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Esos tips les pueden ayudar a no meter la pata en el examen. Entonces, lo hacemos así. ¿Qué hora es? Yo ya me tengo que ir. 6:30. Ya me tengo que ir. Entonces, 6:30 no. Sí, De aquí, de la que sería 5:30. sí, 5:30, yo ya me tengo que ir. Entonces, bueno, pues nada, pues nos vemos, no, ya no nos vemos. Nos vemos si me necesitan, me dicen, ¿ok? Ok. Déjenme que les Profe. haga el vídeo ese y si me necesitan, me dicen y les voy a mandar, por favor, me recuerdan, un vídeo cómo se hacer la segunda derivada más fácil, sin tanto cálculo y con los tips. Si no se los mando antes del sábado, me recuerdan, por favor. Ok. Bueno, Gracias, pues profe. los dejo aquí. Un abrazo. Chao, profe. Chao, Chao profe, a hasta todos. luego. Feliz tarde a todos. ¿Cómo, qué? Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Claro que sí. ¿Qué tal? Ok, chao. Hasta luego.